Laura Montoya Upegui, una de las mujeres más grandes en la vida de este país. Ella nace en Jericó el 26 de mayo de 1874, justo en la carrera tercera de este bello municipio de Jericó. Laura, ya conocemos su vida de niña, queda huérfana, se debe ir de este municipio, radicarse en Amalfi, pero ahí es donde realmente comienza su vida de santidad. Ella es rechazada por su abuelo paterno, casi que vive una niñez en soledad, no accede a la educación primaria. Su mamá es la que le enseña y la que la orienta para la vida futura. Solo hasta pasados muchos años, más o menos 14, 15 años, que logra ingresar a la Normal de Institutoras de Medellín a formarse como maestra, que de hecho era uno de los oficios más respetados para las mujeres en aquella época, y no porque tuviese siquiera esa vocación de ser maestra, sino porque necesitaba trabajar para poderle ayudar a su madre y a sus dos hermanos. Ella era la del medio, tenía una hermana mayor y el hermano pues más pequeño dependía también de su madre y de ella. Pasan muchas situaciones y ella tiene que vivir procesos muy complejos, desterrada, apedreada, perseguida, rechazada por la sociedad medellinense, pero se gradúa con honores. Es una de las mejores normalistas de la ciudad de Medellín. Y allá, estudiando en la Normal, se da cuenta que existen unos indígenas, se da cuenta de los salvajes que eran estas comunidades y sobre todo que no aparecían ni siquiera en los censos poblacionales del país. Eso para ella era aterrador y ahí es donde decide y siente ella ese primer llamado de evangelizar. De niña había recibido unos mensajes importantes, por ahí se habla de dos episodios muy interesantes, el golpe del banco y el golpe del hormiguero, y eso de alguna manera ya había tocado su corazón y ella sabía que había sido elegida y que había sido escogida por Dios para una gran misión. Retomando el tema, entonces, una vez se hace maestra, comienza su ejercicio docente, que fue una de las grandes maestras de este departamento, en varios municipios. Estuvo aquí muy cerquita de Jericó, en el municipio de Fredonia, pero también en Santo Domingo, en La Ceja. Y en Medellín, junto con una prima, fundó un colegio, el Colegio de la Inmaculada. Ese ejercicio docente le permitió a ella vincularse con la vida, digamos, social y educativa de este departamento y sobre todo de la sociedad medellinense de la época. Pero allí también fue perseguida, vino la calumnia y se publicó un libro o un boletín en contra de ella que corrompía a las alumnas, y ahí empieza yo creo que ese gran suplicio y el sufrimiento importante en la vida de Laura, pero todo eso era forma también de santificarse. Ella tomó una decisión importante, se defiende gracias a Tomás Carrasquilla, este gran escritor antioqueño, y publica su primer libro, Carta Abierta. Aquí es donde empezamos a hablar de una Laura escritora además. Para concluir ese episodio, pues, o esa etapa de su vida, hay que decir que Laura dejó más de 22 escritos, más de 1000 cartas, una cantidad de composiciones poéticas y unas frases muy importantes que hoy relucen en este contexto nacional, que da mucho que hablar de esta pensadora, escritora y mística. Laura decide, ya estando mayor, ya en su ejercicio de docencia, irse hacia el Urabá antioqueño, que era donde estaban radicadas las comunidades indígenas más grandes de nuestro departamento, y es en 1914 cuando se da esa expedición de 5 mujeres a caballo desde Medellín a cruzar la geografía antioqueña, desde el Valle de Aburrá, pasando por el occidente hasta el Urabá antioqueño, para acercarse a los indígenas. Había tenido un primer encuentro con ellos en su paso por Jericó en 1908, con los indígenas de Guapá, en el paso por Jardín hacia Río Sucio, en el departamento del Chocó, y ese primer encuentro yo creo que ratificó lo que ella quería para su vida futura, realmente evangelizar y ser la primera mujer que se acercara a las comunidades indígenas y lograr que el Papa, por medio de una bula pontificia, también le exigiera o le pidiera a los obispos de todo el planeta que trabajasen por sus comunidades indígenas. Entonces esto lo logra Laura jericuana, Laura maestra, Laura mística, ahora Santa Laura de Jericó. En esa misión en Dabeiba, y logra, por medio del Ministerio de Educación Nacional, fundar la primera escuela de indígenas, ahí en el municipio, en el casco urbano de Dabeiba. Y en esa escuela empiezan a formarse los primeros niños indígenas.
La sabiduría de Laura permitió que ella desde el casco urbano de Dabeiba empezase a tener ese contacto directo con los indígenas que venían de sus territorios hostiles y selváticos al casco urbano a buscar cualquier alimento, cualquier artículo que necesitasen o a traer sus productos, y ella empezó a leerlos, a comprenderlos, a estudiarlos y a analizarlos desde afuera. O sea, ella nunca interrumpió en sus comunidades, nunca vulneró sus derechos y nunca atropelló sus culturas. El episodio bonito es que ella aprende su dialecto y se empieza a ganar su confianza hasta que ellos la invitan o le permiten entrar a sus territorios e instalarse en esas selvas, digamos, muy complejas que tenía el departamento para aquella época. Ahora hay forma de acceder, pero para aquellos años era muy difícil. Todo era por medio de ríos o unas travesías largas a pie por unas selvas indómitas, sometidas a una cantidad de situaciones climáticas y geográficas, pero todo eso lo desafió a ella por cumplir su misión. Entonces ahí hace una verdadera tarea con los indígenas del Urabá antioqueño y así se empieza a extender esa misión. El proceso ahí concluye con la fundación de una gran comunidad, porque ella empieza a escribir, ella empieza a impactar positivamente desde la evangelización a esas comunidades y logra entonces que la iglesia le reconozca ese trabajo, valore lo que está haciendo y le piden que funde una comunidad de la cual ella es su primera madre o superiora general. Por eso ese apelativo de Madre Laura, por ser la primera madre de esa comunidad. En esa misión estaba su madre, doña Dolores, terminó siendo religiosa y la acompañó en esa misión, y unas amigas muy especiales y muy cercanas que lo dejaron todo en Medellín para realizar esa misión evangelizadora. Ese yo creo que es el grueso, lo más importante en la vida de la Madre Laura, pero desde ahí empiezan a llegar a otros territorios, a los Santanderes, hacia los llanos orientales, hacia la Amazonía, y le toca a ella hasta el Ecuador. Después de que muere la Madre Laura, la comunidad se extiende por el planeta entero y hoy están en muchas partes del mundo, en los 5 continentes, siguiendo con ese legado que dejó la Madre Laura. Devolviéndonos entonces, pasan muchos años, se logra una gran evangelización en todo el Urabá antioqueño, en todo ese golfo de Urabá, y la Madre Laura, ya por temas de salud, la enfermedad que se debe a esas circunstancias de la selva, seguramente de esas andanzas, de las plagas que había en esos territorios, del clima tan complejo, decide venirse a Santa Fe de Antioquia, también por recomendaciones médicas. Ahí fundan una casa, pero ella sigue, digamos, coordinando la misión desde Santa Fe de Antioquia. Ahí el clima tampoco la siguió favoreciendo, le recomendaron un clima menos cálido y se desplaza hacia Medellín, a una zona llamada La Cuchilla, y en ese sector de Belencito luego se funda la Gran Casa, la que hoy es la casa madre de esa comunidad. Eso lo levantan las mismas hermanas, ellas de la Quebrada sacan piedras para construir no solo el convento, sino la capilla o la iglesia que hoy tienen ahí, que es muy emblemática y donde hoy reposan sus restos, y ahí se establece entonces la casa general de la comunidad. Son muchos años que han pasado desde ese nacimiento hasta este momento en el que estamos, pero Laura empieza a hacerse muy visible en el contexto nacional, a ser conferenciante en muchos eventos. Ella va al Vaticano, se entrevista con el Papa León XIII, a él le cuenta de lo que es la evangelización con indígenas, y suceden muchas cosas muy especiales. Se dedica gran parte de esa última etapa de su vida a escribir, por eso hablamos de una gran mística y escritora. Pero llegan los años finales. Laura muere en 1949, el 21 de octubre, ahí en Belencito, en la ciudad de Medellín, pero la misión ya estaba extendida por muchos lugares, ya el cometido se había cumplido, su obra literaria quedaba como, digamos, como testimonio de esa grandeza que habitaba en su espíritu. Además, una mujer muy intelectual, muy leída, muy instruida, gran maestra, y demasiado admirable por esa obra evangelizadora. Es que desafiar la geografía, desafiar un montón de cosas no era fácil para la época, la misma política, la misma iglesia, pero ella lo logra. Y yo creo que ese es el mensaje que queda. Por eso hablamos de la gran humanidad de Laura como una de las insignes colombianas más importantes en la historia de este país. Después de que muere,
y teniendo en cuenta todos estos méritos, todo lo que ella hizo por esas comunidades indígenas, ese aporte literario que deja y sobre todo su entrega a los más pobres y vulnerables, la comunidad y gente cercana de la misma iglesia comienzan un proceso largo además, como suele suceder en estos casos, pero es reconocida como sierva de Dios en la década del 60. En esa misma época la comunidad llega y compra la casa donde ella había nacido en Jericó y ahí se establece el convento de la Madre Laura en Jericó y avanza ese proceso de santificación que nadie esperaba que iba a ser tan rápido, pero se comienzan a hacer muy visibles una cantidad de milagros. El reconocimiento por esa obra tan bonita de la Madre Laura pues empieza a ganar adeptos y mucha gente a interesarse por ella, a pedirle, la comunidad escribe una oración y esa oración se hace popular, entonces se da a conocer la obra y la humanidad de la Madre Laura y así mucha gente empieza a pedir por medio de ella, por la intercesión de Laura, milagros que se empiezan a dar y que se hacen evidentes y que son comprobados científicamente y ahí se logra entonces la beatificación, se logra que el Vaticano la declare beata, la primera mujer beata de este país, un momento que fue significativo, digamos en lo personal, para Laura Montoya, pues vista desde el punto de vista de nosotros, importante, pero sobre todo para la iglesia, para la comunidad de las hermanas y para este pueblo de Jericó. Con la beatificación, esto era un logro en ese proceso de santidad, una fiesta que celebró Jericó y sobre todo un reconocimiento que se le hace a una mujer que realizó una tarea de tanta entrega por la gente más necesitada y sobre todo por los indígenas. Pero solo pasan 10 años, se verifica un nuevo milagro con la causa de los santos y todo ese empeño del Vaticano en hacer una gran investigación, que eso no es nada fácil, que ahí no funcionan ni siquiera las intrigas, sino que eso tiene que obedecer a un tema netamente científico y médico, y se comprueba ese milagro que la lleva a la canonización. Así pues el Vaticano anuncia la canonización de la primera santa del país y es Laura de Jericó. Entonces yo creo que ahí se resume gran parte de su vida, de su obra, pero quedarán muchas cosas por decirse, pero finalmente existen textos que hablan detalle a detalle y minuto a minuto de la vida de Laura, y el primero es la autobiografía, un libro que ella escribe por casi que obligada, por recomendación de un sacerdote, lo hace por obediencia, y esa autobiografía es la que hoy nos permite conocer tantos apartes al detalle de su vida, desde su nacimiento hasta pocos días antes de morir. Entonces ella deja ese gran testimonio de su vida de manera autobiográfica, pero en otros relatos, en otras cartas y en otros libros se cuenta también de esa proeza evangelizadora que finalmente es lo que le da fuerza espiritual y mística a la figura de la Madre Laura. Hoy es nuestra única santa del país, es la primera mujer beata y obviamente pues santa de Colombia, pero además se inicia un nuevo proceso o hay un gran interés para que en algún momento también la iglesia la reconozca como doctora de la iglesia. Así como es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, Laura Montoya podrá llegar a ser doctora de la iglesia, y ese es un título que optan pocos santos porque para ello se necesitan aportes de fondo literarios y de mucho misticismo, y estamos convencidos que Laura los reúne. Por eso esta fiesta de 150 años que vive Jericó, donde históricamente estamos reconociendo la persona más importante nacida en este pueblo, una de las más importantes que nacen en el país, estamos diciendo que la historia significa vida, que mediante cualquier celebración de este carácter pues estamos reconociendo la obra de una gran mujer, y por eso estamos volcados todos los jericuanos, los habitantes de esta diócesis de Jericó, para conmemorar 150 años de su nacimiento, pero ante todo celebrar su vida y celebrar su obra. Los primeros llamados a imitar a la Madre Laura somos los jericuanos, somos los paisanos de Laura Montoya. Eso es un orgullo que tenemos pocos, 14.000, solo 14.000 personas somos paisanos de la Madre Laura, compartimos esta cuna con ella, entonces imitar ese modelo de vida, porque es que aquí no hay que pretender que seamos santos, aquí el hecho es el servicio, esa capacidad de servicio y de entrega. Ese es el mensaje grande que Laura da. Ella lo dejó todo para meterse a una selva que no le ofrecía nada en absoluto en comodidades y en calidad de vida, pero sí llenaba su corazón.
el hecho de entregarse, de querer ayudar, de querer llevar civilidad y calidad de vida a unas comunidades totalmente abandonadas, pues ese es el legado de la Madre Laura. Entonces nacemos para servir, para apoyar al otro, para ayudarle al otro, y así deberíamos de ser los jericuanos, y así somos en gran mayoría de los jericuanos, solidarios, dispuestos, y siempre yo creo que ahí, en la punta del cañón para apoyar las dificultades de los otros, pero que esto se vuelva común, que no perdamos ese sentido de solidaridad y sobre todo esa capacidad de entrega y de servicio permanente. Hay muchas cosas de Laura que se podrían imitar, desde su, digamos, desde su mística, desde su espiritualidad, de su recogimiento, de entregarse a la pobreza, de vivir en humildad, de pensar que desde la educación se puede transformar una comunidad. Entonces hay muchos principios y muchos valores en la vida de la Madre Laura, por eso hay que leerla, por eso hay que estudiarla y hay que conocerla y reconocerla para uno atreverse a imitar algunas de esas cosas. Esta fiesta hoy nos permite conocer quién fue Laura Montoya y por qué hoy está en esa dignidad de santa de este país, pero lo más importante es poder imitar algunos de sus pasos. Ese es el llamado que se hace a la comunidad y sobre todo a que siempre reconozcamos en ella la figura más importante de Jericó.